A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando el mundo piensa en los grandes artistas de todos los tiempos, un puñado de nombres acude a la memoria. Y es casi seguro que entre ellos siempre figure un genio de la pintura y la escultura. Su nombre, Miguel Ángel Buonarroti, que también en poesía nos dejó importantes obras, aunque, por supuesto, perdura más fácil para la posteridad una escultura en mármol que el pensamiento en el papel. Miguel Ángel es el autor de una obra que conmueve por lo monumental y apasionada. La Capilla Sixtina, por ejemplo, le significó al artista vivir prácticamente 4 años trepado en los andamios, comiendo y durmiendo en las alturas para concretar lo que hoy es la más grande e inigualable obra de la pintura universal. Pero acosado por un sentimiento perfeccionista, como correspondía a su espíritu superior, a las críticas que algunos dejaron escuchar, Miguel Ángel respondía de la siguiente manera: No me critiquéis, soy apenas un escultor, no soy pintor. Por suerte para Miguel Ángel, para la humanidad y para el arte, aquella era una época en la que los gobernantes pensaban en la cultura y el artista fue protegido por la familia Medici, que lo impulsó a realizar las obras que hoy siguen causando asombro y admiración. Miguel Ángel Buonarroti estaba naciendo un día como hoy, 6 de marzo de 1475. Y vino para quedarse para siempre, con su huella de gran artista, con su personalidad vertical, con el regalo de cada pincelada y cada golpe de cincel. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno emite reglamento para la aplicación de la Ley de Alivio Financiero. Comisión calificadora designó a 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional. La Agencia Municipal de Tránsito ejecutará un plan operativo de tránsito durante la intervención de la avenida Simón Bolívar. En el segmento de opinión, la desdolarización en política internacional, vértigo. Los editoriales serán de César Ulloa, no hay agenda social. Noticias del día. Gobierno emite reglamento para la aplicación de la Ley de Alivio Financiero. El pasado 3 de marzo del 2025, el presidente Daniel Noboa emitió por decreto ejecutivo el reglamento para la Ley de Alivio Financiero que está en vigencia desde diciembre del 2024 en Ecuador. Este documento permitirá regular las disposiciones en la ley y viabilizar su ejecución, según informó la Presidencia de la República en un comunicado difundido el 4 de marzo en sus redes sociales. Con la emisión del reglamento a la Ley de Alivio Financiero, todos los beneficios contemplados en la normativa podrán ser aplicados con efectividad, indica la Presidencia. Esta ley fue enviada por el gobierno con la intención de hacer frente a los efectos de la crisis eléctrica que vivió Ecuador en el 2024. Contiene al menos 20 beneficios. La ley establece alivios tributarios e incluso en el pago de créditos hipotecarios, reestructurarlos y refinanciados del Banco del IES. También trae cambios para acelerar la entrega de los beneficios del seguro de desempleo. El reglamento de la Ley de Alivio Financiero regula los siguientes temas: condonación de intereses y multas de la Agencia Nacional de Tránsito de los Créditos Agroproductivos de Banecuador, CENESID, alivio financiero de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, emprendimientos y unidades productivas artesanales, deudas con el sistema financiero público, condonación de deudas de la banca cerrada. El decreto ejecutivo da un término de 10 días para que las entidades que conforman los sectores financieros público, privado y popular y solidario y las instituciones previstas en la ley emitan la normativa secundaria y sus procedimientos correspondientes a efecto de cumplir las disposiciones establecidas. Comisión calificadora designa a 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional.
La Comisión Calificadora para la Renovación Parcial de la Corte Constitucional designó hoy, 5 de marzo de 2025, a Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides como nuevos jueces del máximo organismo de interpretación constitucional del Ecuador. Salgado fue elegida por la terna enviada por la función ejecutiva y obtuvo la nota más alta, 96.5 sobre 100. Terán, de la función legislativa, fue evaluado con 96.25 sobre 100 y Benavides, de la función de transparencia y control social, con el 95.75 sobre 100. Los nuevos jueces, quienes obtuvieron las mejores calificaciones en el concurso de méritos y oposición, asumirán sus despachos de manera inmediata luego de que Ali Lozada, presidente de la Corte, convoque a un sorteo público para definir a los 3 jueces que saldrán del organismo. Tras su designación, los magistrados se comprometieron a respetar la Constitución, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y defender la separación de poderes del Estado. Por otro lado, Pamela Aguirre Castro y Edwin Aceldo pasaron a formar parte del banco de elegibles o suplentes. Juan Izquierdo, presidente de la Comisión de Selección, notificó a la Corte Constitucional, a la Asamblea Nacional y a la Función de Transparencia y Control Social la decisión. Con esta resolución, la comisión concluyó su trabajo hasta 6 meses, tras 6 meses de evaluación y selección. La AMT ejecutará un plan operativo de tránsito durante la intervención de la avenida Simón Bolívar. La noche del 5 de marzo inicia la intervención en la avenida Simón Bolívar a lo largo de 22.5 kilómetros. Durante la ejecución prevista en 120 días, la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, desplegará un plan operativo de tránsito para reducir los impactos en la movilidad. Los trabajos iniciarán en el tramo 1 desde la Panamericana Norte hasta el intercambiador de la autopista General Rumiñahui. Por eso el cierre en 2 carriles de la calzada sentido norte-sur, mientras que un carril estará habilitado para la circulación, en horarios de la mañana de 9 a 15 y en la noche de 21 horas a 05 horas. El cierre vial parcial será en tramos de 1 kilómetro aproximadamente. Los cierres de vía total se aplicarán los fines de semana, feriados y en la jornada nocturna. De ser necesario, se implementarán contraflujos para que la vía se mantenga operativa durante las horas pico. Como vías alternas, los conductores podrán circular por las avenidas de Las Palmeras, Eloy Alfaro, Amazonas, El Inca, 6 de diciembre, de Los Granados, Ruta Collas y E35. La intervención vial de los tramos 1 y 2 desde el intercambiador autopista General Rumiñahui hasta la Panamericana Norte, de acuerdo con la planificación de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EMOP, se realizará en un tiempo total aproximado de 120 días. La calzada norte-sur tomará 60 días y la sur-norte otros 60 días. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Luis Calero, analista en temas petroleros, y habla acerca de la adjudicación del campo Sacha. Escuchemos lo que nos dice. Mire, Milton, yo creo que hay que evacuar o despejar 2 incógnitas fundamentales para este tipo de proyectos. ¿Puedo hacerlo? La una. Y la otra, ¿debo hacerlo? Si es que puedo, ¿debo hacerlo? Entonces, respecto a la primera interrogante, ¿puedo hacerlo? Hay que revisar fundamentalmente el marco jurídico. Mire usted, ¿qué dice la Constitución y qué dice la ley? ¿Me faculta la Constitución hacer esto? Y para eso, hagamos un poquito de memoria, Milton, un poquito nada más. Mire usted, la Constitución establece en el artículo 313, reservó para el Estado la exclusividad de varias competencias, entre ellas la gestión de los sectores estratégicos. Y ordena luego que esto debe ser realizado por empresas públicas. Luego, en el 316, permite que de manera excepcional esta gestión pueda ser delegada a empresas privadas y de economía popular y solidaria. Primer punto. En ningún momento el artículo 316 de la Constitución faculta la delegación de los sectores estratégicos a empresas estatales extranjeras. Bajo ningún punto de vista. La Constitución, la que gobierna, se asume todo el Estado de Derecho en el Ecuador. Primer punto. No se cumple
con ese requisito. Aquí para una entrega directa se ha utilizado el arbitrio de que intervenga una subsidiaria de una empresa estatal extranjera, de una empresa china. Y bajo ese mecanismo entonces se pretende una delegación directa. Pero le estoy diciendo, el artículo 316 de la Constitución no permite, no admite esa posibilidad, lo cual no significa que las empresas extranjeras no pudieran intervenir en el sector petrolero ecuatoriano. Y de hecho han estado interviniendo desde hace muchos años, solo que el mecanismo no es ese. Primer punto. Segundo punto, Milton, el señor Lasso, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, expidió una ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad tras el COVID-19, ¿no es cierto? Eso lo hizo en noviembre del 21. Él expidió, publicó una ley. Usted se acordará que la Asamblea no aprobó, hubo dimes y diretes, total, él publicó esa ley. En esa ley se dieron varias reformas a la ley de hidrocarburos. Muy bien, reformas relacionadas fundamentalmente con el contrato de participación, vinculadas con el artículo 2 y un mal denominado 12A, más el artículo 47 de la ley de hidrocarburos, que vamos a ver a qué se refiere. En octubre del 22, esto que le digo sucedió en noviembre del 21. En octubre del 22, la Corte Constitucional, Milton, declaró la inconstitucionalidad de esas reformas y suspendió en definitiva la vigencia jurídica de, por ejemplo, las formas contractuales, porque uno de los artículos que la Corte declaró inconstitucionales y que fueron reemplazados por el señor Lasso, por la ley del señor Lasso, fue precisamente la que establece las modalidades contractuales por un lado y por otro lado la que desarrolla el contrato de participación. Es decir, que en definitiva, por disposición constitucional, porque ojo, ya vamos a ver los efectos de esto, la Corte Constitucional dispuso que de esa fecha en adelante, es decir, desde octubre, ¿no es cierto?, de 2022 en adelante, no rige en el Ecuador el contrato de participación. ¿Y qué es lo que se está pretendiendo, Milton? Celebrar un contrato de participación de manera directa con una empresa estatal, una subsidiaria de una estatal que constitucionalmente no está habilitada para recibir esta delegación. ¿Por qué se hace esto? ¿Se hace hay desconocimiento de lo que usted acaba de enumerar? No, Milton. Permítame decirle con absoluta interés, no creo que sean tan ignorantes o hayan sido tan ignorantes, porque esto viene desde el gobierno del señor Lasso. Porque el señor Lasso, faltando 2 días para irse del gobierno, faltando 2 días, el 21 de noviembre expidió un decreto que contiene el reglamento a la ley de hidrocarburos, una codificación del reglamento a la ley de hidrocarburos. Y en los considerandos de ese decreto, él asume la existencia de esta declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte correspondiente. Él pone en los considerandos y sin embargo a renglón seguido restituye por la vía del reglamento la vigencia del contrato de participación. Por favor, eso se llama desacato y es un delito, Y todo lo que hizo él y lo que hagan quienes le suceden en función de ese ilícito, están incurriendo en un gravísimo error y se están creando un problema futuro. Michelle Maffei, especialista en conflicto y violencia en Radio Sucesos, habló acerca del incremento de la violencia en el Ecuador. Vamos con la nota. A ver, el problema de Noboa es que lamentablemente está teniendo un problema discursivo. A ver, nunca fue muy claro en si quiere apoyo extranjero en el sentido de policías especializados. Una teoría es tener básicamente el mismo tipo de misión de apoyo de seguridad que en el momento Haití tiene. Haití tiene una misión no de mantenimiento de la paz, sino de cooperación
para robustecer el aparato de Policía Nacional en Haití. Y están llegando miles de policías nacionales de Kenia a apoyar a Haití. El problema de ese tipo de misiones de robustecimiento de Policía Nacional es que se dieron cuenta que el sector de Policía Nacional, conjunto con el sistema legal, es decir, todo el sistema judicial, no ha tenido un cambio. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Básicamente nada en Haití. Por eso Cherrissier, alias Barbecue, sigue al mando. Entonces, lo que van a generar, si es que traen aquí policías especializadas, es simplemente que vengan aquí un poco a alivianarles el trabajo a Policía Nacional, pero nosotros vamos a seguir con el mismo problema de crimen organizado. El crimen organizado, a mí, y eso es una percepción muy subjetiva mía, dentro del crimen organizado poco importan las bandas criminales o las estructuras criminales. Es básicamente como si a mí me vengan a decir, tú especialista en seguridad, esa es mi profesión. Es como si el Estado dijera a alguien que es un criminal, que todos los días se levanta y va y sabe que su vida corre riesgo, que dejen de ser criminales o si no los matan. Entonces no les interesa. ¿Dónde sería el foco de interés que cualquier buen plan de prevención contra el crimen organizado aquí en el Ecuador debería tener? Es básicamente cortar las estructuras políticas y financieras que le solapan al crimen organizado. Un gran ejemplo es lo que ha sucedido y sigue posiblemente sucediendo en Durán, que los Chone Killers tenían contratos con el municipio de Durán y al mismo tiempo lavan activos con mucha facilidad dentro del sistema bancario. Y ahora, el sistema bancario, en teoría, les debería importar de dónde viene el dinero. Por cuestiones morales y éticas, sí, pero ¿quiénes son los llamados a regular eso? No es el sistema bancario, que hace 2 semanas dijeron que ellos hacen lo mejor que pueden, es decir, lo poco que hacen es lo que van a hacer y no tienen que hacer más. El llamado a regular eso es el Estado con la UAFE, pero el problema es que la UAFE no hace esa labor y básicamente la UAFE, como el CIES, que en teoría son estructuras de inteligencia, se pasan el tiempo atosigando políticamente a la oposición y sacando información que no deberían. Ahora, a ver, entonces, en resumen, no es tan importante llenar de soldados, tanques, etcétera, de fuerzas extranjeras las calles del país, sino debilitar las estructuras que financian esto. Exacto. Ahora, el tema de la UAFE, Michelle, no sé si solo la UAFE o la función judicial, de 30.000 procesos de lavado de activos, hay solamente 24, 26 juicios, es decir, o no denuncian o la fiscalía no investiga, o las dos cosas. No, no es una cuestión de que la fiscalía no investigue o el hecho que la gente tenga miedo, que es muy, muy loable, porque el año anterior, y justo yo escuché tu entrevista, de que se reportaron alrededor de como 30.000 sospechas de lavado de activos. El problema es que el COIP tiene fraude y no lo interpreta bien, y es por eso también que no se ejecuta sentencias en contra del lavado de activos. El fraude aquí en el Ecuador es básicamente como si yo te debiera dinero. No es un fraude como un delito conexo al crimen organizado. En Impacto Informativo, Tadeo Hidalgo, analista político, habla del dólar en la Constitución. Escuchemos lo que opina. Precisamente nos encontramos en un momento bastante interesante de la política ecuatoriana, en la cual se empiezan a presentar distintas reformas, enmiendas con claros tintes políticos. El tema de hablar de dolarización es uno de los temas que más los afecta, en este caso a la Revolución Ciudadana, con lo que siempre se cuestiona este afán o esta política que ellos manejan de una moneda nacional. En este sentido, tenemos una reactivación de este tema justo en un momento electoral clave, cerca de una segunda vuelta electoral, en la cual se dispone que se ponga la moneda oficial, que es el dólar en este sentido, como parte de la legislación constitucional. Sin embargo, sería interesante que junto con esto vengan medidas también interesantes. Si ya vamos a dejar el dólar inscrito como moneda nacional en la Constitución de la República, sería también
bastante loable que en la misma reforma y aprovechando la situación se proceda, por ejemplo, a hacer algo con el Banco Central, ya que si no vamos a imprimir moneda, no vamos a tener, tal vez se puede se puede empezar a liquidar tal vez esta institución y se pueda realizar los pagos a través de otro sentido. Es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Es un tema trascendental. Tiene que ver con el activo más valorado en este país y quizá el elemento que mayor credibilidad tiene en el Ecuador, la dolarización. Entonces, el correísmo pretende poner pretende poner el dólar en la Constitución y se ha criticado que ¿por qué no lo hizo? Pues cuando fueron gobierno. Pudo haberlo instaurado en la Asamblea Constituyente del año 2008. No lo hizo, lo quiere hacer ahora. Ayer no tiene resultados la votación porque ADN y el Partido Social Cristiano lo impidieron. Esta comisión, como hablaba de comisión ocasional, porque tenía mayoría el correísmo, dicen en ADN. El correísmo, en cambio, dice, a ver, ¿quién es el que no quiere la dolarización? Y la acusa a ADN. Entonces, tenemos aquí un dime y direte en qué quedamos, en quién confiamos. Claro, en este sentido tenemos que analizar que, por ejemplo, la Corte Constitucional dio el ok para que se pueda tratar este tipo de enmiendas ya en 2022. Hemos estado, por ejemplo, con una administración ya más recientemente, para irnos tan lejos al ejemplo de la Constitución de 2008, tenemos también a la presidenta Viviana Veloz, quien asumió en este caso la Asamblea Nacional en octubre, noviembre del año anterior, del año 2024, en donde si era una prioridad de esto se podía analizar. La propuesta no es mala, es clara con un tinte político, no es mala en el sentido de, como usted lo mencionaba hace un momento, si hay algo que tiene credibilidad en este momento en el país, es la dolarización, efectivamente. Lo que sí produce estos encontrones es de que sea en un tema en donde se les acusa, por ejemplo, abiertamente a determinados candidatos que son proclives o que son más asiduos a no confiar en una moneda internacional, sino que prefieren tener una moneda en este sentido. Yo creo que en este momento se tiene que identificar qué es realidad y qué es una propuesta de campaña, y considero que en lo que se deberían centrar realmente es en poner medidas para que el dólar efectivamente se pueda mantener como moneda nacional. Esas deben ser las acciones. Por ejemplo, sería interesante hablar de una ley que prohíba que se saquee, por ejemplo, las reservas monetarias internacionales. Es ahí en donde se soporta nuestra dolarización. En estos 10.000 millones de dólares que se tienen en cuentas internacionales, es ahí en donde se encuentra la fortaleza de nuestra dolarización y de nuestra confiabilidad como país. Entonces, son las medidas y son las acciones las que en realidad reflejan una correcta necesidad. Es decir, vamos a poner el dólar, no solo debe ser letra muerta, sino debe ir acompañada con acciones concretas. Y, por ejemplo, una idea como hacer una ley para que se prohíba, por ejemplo, el meter mano a las reservas internacionales, sería de suma importancia para que se fortalezca la dolarización, no con palabras, no con textos, sino con acciones concretas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy nuevamente vamos a comentar un tema muy importante para el futuro de la economía ecuatoriana. El tema a comentar es el sistema monetario de la dolarización que está vigente en el Ecuador y que deberá seguir vigente en el país porque ha cumplido todas sus funciones en forma adecuada. Pero ¿por qué tratamos nuevamente este tema? Lo que pasa es que una serie de personas afiliadas al movimiento correísta en la Asamblea Nacional han presentado la sugerencia de modificar un artículo de la Constitución para incorporar en la Constitución de que el dólar es la moneda nacional y no ninguna otra moneda, que el dólar de los Estados Unidos de América es el medio de pago obligatorio y que es el único que debe circular en el país. Eso han sugerido pues algunos asambleístas. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de que
el programa de gobierno de la señora Luisa González y del candidato a la vicepresidencia, el señor Borja, consta de que van a abandonar, si llegan al poder, van a abandonar el sistema monetario de la asociación. ¿Por qué? Porque son enemigos de este sistema monetario vigente. Desde el principal miembro de ese grupo, que es el señor Correa, que fue presidente del Ecuador por 10 años, son enemigos tradicionales del sistema monetario. Ellos quieren una moneda nacional para que un banco central, como el Banco Central del Ecuador, comience a imprimir billetes nacionales. El nuevo Sucre emite, ¿para qué? Para financiar los déficits crecientes del gobierno nacional. Se quieren llevar todo el dinero que puede haber por parte de los bancos, que atrás de los bancos estamos los depositantes. ¿Por qué? Porque dicen que hay como 7, 8 mil millones de dólares de reservas internacionales que están ociosas. Y vuelven a repetir el mismo argumento del señor Correa y toda una serie de personas en el pasado. Y de lo que consta pues su programa de gobierno. Y no estoy inventando. Tanto el señor candidato a la vicepresidencia mencionado como la señora doña Luisa han dicho tajantemente que no son amigos de este sistema monetario, que es necesario crear una moneda nacional, porque dicen que el Ecuador cometió un grave error al abandonar el Sucre como moneda nacional y reemplazarla por el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Este sistema monetario del dólar como moneda nacional en el Ecuador ha cumplido 25 años en forma totalmente eficiente y deberá seguir funcionando bien en el futuro. De manera, mis amigos, que sencillamente el programa de gobierno de doña Luisa, dentro de varias cosas, tiene abandonar el sistema monetario de dolarización. Yo les pregunto a ustedes, amigos míos, y sencillamente ya ha habido encuestas sobre este particular, ¿ustedes están de acuerdo en que el dólar sigue siendo la moneda nacional? Yo entiendo que el 95% de la población ecuatoriana dice sí. Nosotros opinamos que el dólar debe seguir siendo la moneda nacional. Renunciamos hace 25 años a lo que le llaman la soberanía monetaria. Sí. ¿Por qué? Porque los gobiernos en el pasado sencillamente obligaban al Banco Central a emitir sucres para financiar el déficit fiscal creciente del gobierno nacional, cualquiera que este sea. Recuerden ustedes lo que pasó en la Argentina antes del presidente Milei. Esas políticas populistas del peronismo destruyeron la Argentina, un país rico, destruyeron la economía. Pues eso pasó en Ecuador y el año 99, yo les recuerdo a ustedes, queridos amigos y amigas, el año 99, una crisis espantosa, que al gobierno no le quedó otra alternativa que para recuperar la confianza, abandonar el sucre como moneda nacional y reemplazarla por el dólar americano. Y se restableció la confianza y sigue restablecida en la moneda del dólar, porque está cumpliendo adecuadamente su función. Pero doña Luisa, igual que su candidato a la vicepresidencia por el correísmo, por la Revolución Ciudadana, quieren, si llegan al poder, eliminar todo eso. Y lo primero que harían es conseguir que la Asamblea elimine aquella prohibición de que el Banco Central no puede bajo ninguna circunstancia dar créditos al gobierno. Porque dar créditos al gobierno por parte del Banco Central significa llevarse la Reserva Monetaria Internacional. Y esta reserva, mis amigos, como un 5 mil millones de dólares que están depositados en el Banco Central por parte de los bancos para cumplir disposiciones legales sobre el encaje bancario, pertenece más que a los bancos, en el fondo pertenece a nosotros, porque nosotros somos los que tenemos como ciudadanos los depósitos en la banca y en las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo. ¿En qué? Cuentas corrientes, cuentas de ahorro, inversiones a plazo, etcétera. Entonces se nos llevaría la plata nuestra. Y eso es lo que siempre ha querido sencillamente el correísmo y la Revolución Ciudadana. De tal manera, mis amigos, hay que tener cuidado con quién se va a votar. No se puede votar por una serie de personas que quieren
ir al poder para destruir el sistema monetario, porque eso crearía un caos y una anarquía espantosa. Ya el señor candidato a la vicepresidencia con la señora doña Luisa, una vez que dijo que sencillamente había una forma de abandonar la dolarización en forma ordenada, y hay un plan que tienen ellos. Pero ya luego, una vez que vio la reacción de la opinión pública, el propio señor candidato a la vicepresidencia por el correísmo dijo: salirse de la dolarización es como si un pasajero en un avión en pleno vuelo quiera salirse del avión. Sería un desastre, sería grave. El propio candidato a la vicepresidencia ahora se va para atrás, se desdice de sus propias declaraciones anteriores. Y entonces uno dice, ¿qué confianza puede tener una candidata a la presidencia y un candidato a la vicepresidencia como los amigos que me he permitido yo mencionar? ¿Sí? ¿Confianza puede haber? No puede haber. Y entonces ellos lo que están tratando cuando proponen una reforma constitucional para que el dólar esté en la Constitución como moneda nacional, sencillamente es estar mintiendo al país, porque ellos están convencidos y en su programa de gobierno está: si llegan al poder van a abandonar la dolarización, la van a abandonar. Y no es que va a haber un decreto el primer día o el primer mes o el segundo mes indicando abandonamos. No. Crearán las condiciones necesarias a través del tiempo. ¿Para qué? Para crear una crisis espantosa que justifique abandonar al dólar como moneda nacional. Eso sería terrible, grave. Pero eso es lo que tienen pensado mis amigos y a mis amigas que escuchan este programa. No se puede permitir que vayan al poder personas que quieren destruir el sistema monetario de la nación, porque vamos a una crisis peor que el año 99. Tengan presente eso cuando vayan a votar, señores y queridos amigos y amigas. Gracias y nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Vértigo. Inevitablemente, por la importancia y por el impacto que están teniendo las decisiones y las acciones de la administración trumpista en las relaciones internacionales, comentar estas se vuelve un ejercicio obligatorio. Desde la emboscada tendida por Trump y su vicepresidente Vance, quien no tenía ninguna razón para estar presente en la reunión entre presidentes, que es lo establecido y habitual en encuentros entre mandatarios, pasando por el increíble cargamontón contra Zelensky en un episodio indigno, violatorio de básicos principios, no ya de diplomacia, sino de una elemental cortesía hacia el huésped invitado a otra casa, hasta la aplicación de aranceles a sus vecinos y asociados por un acuerdo de comercio negociado por el mismo presidente Trump durante su primer mandato. Desde el distanciamiento con los aliados y amigos de 75 años, con muchos de ellos acompañando a Estados Unidos en varios conflictos como las guerras del Golfo o la intervención que se produce en Afganistán tras el 11 de septiembre, eventos de los que se olvida el presidente Vance, que muy suelto de boca desmerece las bajas de británicos y franceses en ellos, debiendo intentar unas mal hilvanadas disculpas ante la muy pertinente protesta europea, hasta lo más insólito en este arranque del gobierno de Trump, como es la adopción sin beneficio de inventario de la propaganda rusa acerca de la agresión a Ucrania como si fuese la verdad revelada y su alineamiento absoluto con uno de los dictadores más brutales del mundo. La suspensión de las entregas de municiones y defensas antiaéreas a Ucrania, mientras trata de levantar algunas de las sanciones impuestas al agresor, demuestra con quién se siente más a gusto y más afín Trump, con un dictador que no ha dudado en envenenar a sus opositores y a la falla de sus asesinos en ejecutar sus designios, encerrarlos en sus gulags para que allí mueran en extrañas y no aclaradas circunstancias, y no por un líder como Zelensky, que logró lo impensable con su determinación y coraje,
el enfrentar al que hasta ese momento se consideraba como el segundo ejército del mundo, obligándolo a la retirada tras su fracaso por capturar Kiev. Un líder que supo unir tras suyo a su pueblo para no aceptar la servidumbre y su desaparición como país y como nación. Calificar a Zelensky de dictador, como hizo Trump, para luego fingir una amnesia ante las preguntas incómodas, teniendo al otro lado a un devoto admirador y continuador de Stalin, como es por confesión propia Putin, da la medida de cuán lejos está la actual administración norteamericana de los valores y principios democráticos sobre los cuales se construyó el país, al punto de establecer como el norte de sus relaciones un criterio tarifario, mercantil, en aspectos a los que en forma alguna se los puede medir bajo esas ópticas. Venceréis, pero no convenceréis. La famosa frase de Unamuno al general Millán Astray en la Universidad de Salamanca resuena en el tiempo, pues convencer implica persuadir por la razón y el derecho, detalles que al parecer están más allá del entorno duro de Trump, el aquelarre de MAGA que lo rodea. Al parecer, el escenario elegido por la actual administración norteamericana, además del alejamiento de los valores democráticos, que fueran la más valiosa herencia que los padres fundadores trajeron consigo a la América del Norte como inmigrantes que huían de las monarquías y de las persecuciones religiosas y políticas, es el de un mundo repartido entre los dos mayores poderes nucleares y militares del mundo hoy, por un lado, y el de los dos mayores poderes económicos, una ecuación en la que Estados Unidos está en una y otra combinación. El resto del mundo carece de importancia y debe someterse al nuevo orden mundial, uno que ya nada tiene que ver con el intento de ordenamiento que emergió tras la Segunda Guerra Mundial, levantando una arquitectura de razón y de derecho en torno a conceptos fundamentales de respeto por la soberanía estatal y la intangibilidad de los tratados como garantías para la convivencia y la paz universal, y de los derechos humanos y las libertades individuales para las personas. La postura adoptada por los Estados Unidos hoy en relación a la agresión rusa a Ucrania es, en efecto, el levantamiento de cualquier límite al poder de esos tres estados mientras mantengan sus capacidades actuales en sus respectivos campos, una condición que es, por su naturaleza, inestable. La resolución de cualquier conflicto por la fuerza quedará ya santificada con la desaparición de Ucrania como nación real, el declarado objetivo ruso repetidamente anunciado por Putin y sus corifeos, de Medvedev a Dugin. Hacia futuro, la única ley que regirá las relaciones, tanto en lo comercial como lo político, entre los estados, será la del más fuerte. Organismos como Naciones Unidas y sus varias agencias, como la Organización Mundial de la Salud, la FAO, UNICEF, carecen para la administración Trump de ningún interés y ya han decidido su retiro de varias de ellas. Los acuerdos comerciales celebrados por Washington se han convertido en algo más de un mes en papel mojado, por no llamarlo de otra manera, al imponer aranceles como castigo a quienes producen mejor producto a mejor precio que los fabricantes americanos. En efecto, renegando del principio esencial de libre comercio, piedra angular del liberalismo económico predicado por cerca de 2 siglos por Estados Unidos. Como es fácil apreciar, la renuncia a estos principios económicos y políticos necesariamente llevará, como ya lo está haciendo en el orden internacional,
a un fundamental cambio en el interno, donde el poder político de las grandes corporaciones multinacionales ha crecido en paralelo a su poderío económico en una deriva cada vez más abierta y acusada hacia una oligarquía de casi ilimitado poder, en una copia al carbón de la oligarquía rusa administrada con mano de hierro por Putin, o de la China, cuyo directorio es el Politburó, presidido de manera vitalicia por Xi Jinping. La constelación de los más ricos empresarios que arropó a Trump en su posesión y el decisivo papel que el más connotado de estos, Elon Musk, juega en el gobierno, al que respaldó con $200 millones en la campaña electoral, ponen en clara perspectiva el reemplazo del sistema democrático por el oligárquico que ya se ha mostrado públicamente. En China y Rusia, las oligarquías han gestionado desde sus orígenes autoritarios la información y el relato desde el propio Estado. El aterrador cambio previsto ya por Orwell hace 75 años es el que sucede hoy en lo que tratará de ser el mundo democrático, donde la información se ha concentrado en manos de unos pocos agentes que han sabido aprovechar para sus fines particulares las tecnologías que hoy se han vuelto los oráculos de buena parte del mundo. El gran hermano, el de Orwell, está entre nosotros y ha venido para quedarse. Muchas gracias. Editorial. No hay agenda social. César Ulloa, La Hora. Miles de madres adolescentes, homicidios y suicidios en jóvenes, desnutrición crónica infantil, deserción escolar, imposibilidad de los jóvenes para continuar con los estudios superiores, la ruralidad desatendida y olvidada, hospitales desabastecidos, entre otros tantos, etc. Esa es la radiografía de un país que no tiene agenda social desde hace algunos años. No es de ayer, es de siempre. ¿Acaso lo social no importa? Después de Venezuela, nuestro país cuenta con el mayor número de adolescentes embarazadas, principalmente en los segmentos que registran condiciones de pobreza y en la ruralidad. Alrededor de este problema hay varias explicaciones, como la composición del tejido social y la estructura económica. Ahí debe llegar el Estado en alianza con las alcaldías y las prefecturas, en una estrategia que combina educación, salud, bienestar social, economía. ¿Por qué no se hace lo necesario? Después de Guatemala, Ecuador padece de desnutrición crónica infantil. Pese a que hay un despertar motivado por las organizaciones de la sociedad civil, todavía queda mucho por hacer en una asociación entre el sector público, privado, la academia, las organizaciones no gubernamentales, los colegios profesionales y los gobiernos locales. No podemos sacrificar el futuro de millones de niños y niñas. En los últimos años, las principales causas de muerte en los jóvenes son los homicidios y los suicidios. Problemas de alta complejidad, pues en el primer caso incide la presencia de las bandas y el crimen organizado, la pobreza y el afán de escalonamiento económico, y en el segundo caso, la dificultad que tienen los jóvenes para construir un sentido de vida, pues escasean las oportunidades de todo tipo. Un ínfimo porcentaje le hace caso a la salud mental. Sigue siendo recurrente que los hospitales no cuentan con las condiciones para atender, entregar medicina, intervenir y dar continuidad a los tratamientos. Por todas estas realidades, un acuerdo nacional debe ser una agenda social para salvar lo más importante que tenemos como país, nuestra maravillosa gente. Ojalá tomen nota los candidatos, aunque no hay ninguna garantía que lo hagan. César Ulloa, La Hora. Noticias internacionales. Estalla nueva guerra comercial con aranceles a México, Canadá y China. Los aranceles entraron en vigor en la madrugada del martes, generando incertidumbre en el comercio global. La administración de Donald Trump argumenta que estas medidas buscan proteger la economía estadounidense y frenar el tráfico de fentanilo. Estoy de acuerdo en que tenemos un problema de fentanilo, pero me preocupan las represalias. El bloque demócrata reaccionó rápidamente con críticas a las medidas.
Estoy muy decepcionado. Canadá es uno de nuestros mejores socios comerciales, incluso mejor que Rusia, por lo que esto es perjudicial para nuestra economía. Creo que este es el comienzo de la recesión de Trump. Como medida de represalia, Canadá anunció aranceles del 25% sobre bienes estadounidenses valorados en 155.000 millones de dólares. El primer ministro canadiense Justin Trudeau advirtió sobre las consecuencias económicas de la guerra comercial. Pronto se dará cuenta, como lo harán las familias estadounidenses, de que eso afectará a la gente de ambos lados de la frontera. Los estadounidenses perderán sus empleos, pagarán más por los alimentos, la gasolina, los automóviles y las casas, porque siempre hemos obtenido mejores resultados cuando trabajamos juntos. China, por su parte, respondió con un gravamen de hasta el 15% a productos agrícolas estadounidenses, afectando sectores clave como la soja, el maíz y la carne de cerdo. Quiero reiterar que el pueblo chino no se dejará intimidar. Nunca permitiremos que nos dominen ni nos intimiden. La presión, la coerción y las amenazas no son la forma correcta de tratar con China. Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del domingo entrarán en vigor gravámenes a productos estadounidenses en represalia por los impuestos que el gobierno de Trump impuso a su país desde el martes, aunque no especificó a qué productos. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos, México, China y Canadá han provocado incertidumbre en los mercados y preocupación entre empresarios y agricultores. Mientras Washington defiende los aranceles como una medida de protección económica, sus principales socios comerciales han dejado claro que no se quedarán de brazos cruzados. El impacto de esta escalada, según expertos, se verá en los próximos meses a medida que los efectos de las exportaciones, los precios y el empleo se hagan más evidentes. Desde Washington, Carolina Valladares, Voz de América. Finlandia y Dinamarca firman un acuerdo de defensa para proteger las rutas marítimas. En medio de las tensiones internacionales, Finlandia y Dinamarca acordaron trabajar más estrechamente. Durante su visita a Finlandia el martes, el ministro de Defensa danés firmó un acuerdo de cooperación con su homólogo finlandés. El acuerdo establece que los dos países trabajarán más estrechamente en el mar Báltico, participarán en misiones de entrenamiento de la OTAN y colaborarán en los aviones de combate F-35 mediante entrenamiento, intercambio de personal y ejercicios conjuntos. Finlandia comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia y fue el último miembro en unirse a la Alianza Atlántica en 2023. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones,
elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.